Bueno, pues hola, bienvenidos, bienvenidas. Estamos hoy con Ana García Juanatey para presentar el libro Umbrales de Dignidad. Ana es politóloga, hizo su tesis sobre derechos humanos y medio ambiente, más en concreto, sobre derechos sociales y medio ambiente. Es profesora del Centro de Estudios Internacionales de la Universidad de Barcelona y, en concreto, dirige el máster sobre sostenibilidad en esa misma universidad. Pero, sobre todo, hoy aquí está pues, como parte del Instituto de Derechos Humanos de Cataluña, del cual es investigadora asociada. El instituto es parte de la sociedad civil catalana, tiene ya unos cuantos años de existencia, desde los 80, y trabaja sobre todo temas relacionados con la incidencia, la investigación y la formación. El libro que vamos a presentar lo ha coordinado ella junto a Carlos Castilla Juárez, que es también pues, parte del Instituto de Derechos Humanos de Cataluña, en concreto el coordinador de investigación. Y el libro, ahora lo contará ella con mucho más detalle, pues aborda distintos aspectos pues, relacionados con la satisfacción de necesidades humanas pues, dentro de los márgenes de vidas dignas y a la vez pues, de techos ambientales. Aborda temas energéticos, de agua, alimentarios o de vivienda, y es una contribución colectiva entre varias personas, de las cuales pues, alguna de ecologistas hemos participado en él, Charo Morán y yo, y que bueno, pues, creemos que es una contribución significativa, interesante, pues, para hablar de cómo podemos vivir dentro de los márgenes de seguridad ambiental y de dignidad humana. Y sin más, os dejo con Ana para que nos cuente pues, lo que ha venido a contar. Gracias por la presentación. Es un placer para mí estar hoy aquí en este Ateneo. Le doy las gracias a Ecologistas en Acción por dejarme este espacio y especialmente a Luis González Reyes por organizar este evento. Yo hablaré de un tema que es vivir con dignidad dentro de los límites ambientales, que es un tema al que nos podemos aproximar desde diferentes puntos de vista. Y yo me centraré en analizar esta cuestión desde el punto de vista de los derechos humanos, ¿no? Del derecho internacional de los derechos humanos, y me centraré o aprovecharé la presentación de este libro para defender la que es su tesis principal, que es la idea de la utilidad del concepto de umbrales mínimos, que es un concepto que viene del derecho internacional de los derechos humanos, en concreto en relación al derecho a un nivel de vida adecuado, y defenderé la utilidad en un contexto de crisis ecosocial, que en esta casa no tengo que explicar obviamente a qué me refiero, ¿no? Un momento de translimitación de límites ambientales, un momento de aumento de la desigualdad hasta niveles feudales prácticamente, y ante unos sistemas políticos y económicos que no son capaces de responder a estos retos, ¿no? Por tanto, necesitamos nuevos conceptos, nuevas herramientas políticas, ¿no? Que nos permitan articular una lucha para dar respuesta a esta crisis. En concreto, el libro, además de defender esta idea de umbrales, ¿no? Que nosotros denominamos umbrales de dignidad, lo que hacemos es examinar cuáles son estos estándares, ahora explicaré en concreto lo que son estos umbrales mínimos, estos estándares de derechos humanos relativos al derecho a un nivel de vida adecuado, en particular en 4 ámbitos: en el ámbito del acceso a la energía, al agua, a la alimentación y la vivienda. Y después de examinar estos estándares, lo que hacemos es plantear políticas públicas en el contexto del Estado español que alcancen estos umbrales, pero teniendo en cuenta los límites ambientales, ¿no? Y teniendo en cuenta también cuestiones de justicia global intergeneracional. Y de examen de estos exámenes, pues yo creo que también pueden salir algunas ideas, algunas reflexiones finales que creo que pueden ser de utilidad para el movimiento de los derechos humanos, pero también para el movimiento ecologista, ¿vale? Así que me centraré en estos 3 puntos. La primera, comenzaré por esta idea de umbrales mínimos, que es una idea que es central en el derecho internacional de los derechos humanos, pero que igual no se conoce o no se utiliza tanto en otros ámbitos. Estos umbrales mínimos son estándares inderogables y no regresivos, según el derecho internacional de los derechos humanos, que se establecen en el ámbito del libro para los derechos económicos, sociales y culturales.
y se suelen definir como el nivel mínimo esencial de cada derecho, ¿no? Pues, por ejemplo, ¿no?, si el derecho a alimentación adecuada implica toda una serie de dimensiones, su nivel mínimo sería el derecho a estar libre de hambre, ¿no? Sería como ese, ¿no?, ese umbral que todos los estados deberían de cumplir, ¿no? Y por tanto se establece normalmente a nivel universal a través de los tratados de Naciones Unidas, entre otros instrumentos, y también en los sistemas regionales, ¿no? Normalmente los sistemas regionales, por ejemplo en el ámbito europeo, el Consejo de Europa, también, digamos, aterriza estos estándares y desarrolla estos estándares, y el nivel estatal también a veces se recogen estos estándares y se precisan. ¿Por qué este concepto es importante? ¿Por qué es importante hablar ahora de estándares y de umbrales mínimos? Porque nos permiten establecer un parámetro de satisfacción de las necesidades básicas, como el agua, la alimentación y el cobijo, pero se formulan en términos de derechos exigibles, ¿no? Por tanto, se subrayan las obligaciones que tienen los estados de cumplir estos estándares, ¿no? Para ponerlo de manera gráfica, yo creo que es útil el modelo de la economía del donut de Kate Raworth. No es casual, yo creo que ella, que es economista, había trabajado antes de plantear este modelo precisamente en cómo podemos operacionalizar los estándares de derechos humanos, que es un poco también la idea de la parte interior de este donut, ¿no? La parte exterior serían los límites ambientales, ¿no?, establecidos por Johan Åkström y otros académicos. Y la parte interior serían, pues, estos umbrales mínimos, ¿no?, bajo los cuales nadie debería de caer, ¿no? Entonces es una manera gráfica también de representar esta idea de estándares mínimos. ¿De dónde surgen estos estándares, ¿no?, desde el punto de vista jurídico? Pues el derecho a un nivel de vida adecuado, que es de donde parte, ¿no?, este reconocimiento, está reconocido en el artículo 25 de la Declaración de los Derechos Humanos, ¿no? Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure salud, bienestar y en especial alimentación, vestido, vivienda, asistencia médica y servicios sociales. Y la Declaración Universal es un documento muy importante en el derecho internacional, pero no es vinculante, no es un documento declarativo y, por tanto, es digamos, más importante desde el punto de vista del establecimiento de estándares su reconocimiento, el reconocimiento del derecho a un nivel de vida adecuado en el Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, firmado en el año 1966, y en concreto su artículo 11 recoge que los Estados parte reconocen el derecho a nivel de vida adecuado para sí, para su familia, incluso alimentación, vestido y vivienda adecuados, y se incluye aquí una coletilla que no estaba incluida en la Declaración Universal, y el derecho a la mejora continua de las condiciones de existencia, ¿vale? Este pacto ha sido ratificado por 170 estados, es prácticamente universal, y entre ellos España es miembro de este tratado, ¿vale? Sobre este derecho, yo he trabajado junto con otros autores, he puesto aquí la referencia al artículo, en una visión crítica también, ¿no?, desde el punto de vista ambiental, ¿no? Porque hay que partir de la idea que la Carta Internacional de los Derechos Humanos, la Declaración y los pactos internacionales del año 66 se desarrollan en un momento en el que no había una gran conciencia, ¿no?, de los problemas ambientales, ¿no? Son previos, por ejemplo, a la publicación del informe de los límites del crecimiento y, por tanto, desde nuestro análisis considerábamos problemático, ¿no?, a no ser que lo reinterpretemos, esta idea de esta mejora continua de las condiciones de vida, ¿no?, como algo que digamos, bebe de esta idea, ¿no?, de un progreso ilimitado, ¿no? Y pensamos que este estándar, entendido como estándar material principalmente, siempre en aumento, pues puede colisionar, ¿no?, con estos límites ambientales, ¿no? Entonces, en el marco de los derechos humanos tenemos que reinterpretar realmente este derecho, ¿no?, y resituarlo de alguna manera dentro de estos límites, ¿no? Y, por ejemplo, abrir esta idea de condiciones de vida, pues a dimensiones no materiales, ¿no? Pues la mejora de las condiciones de vida puede ser también trabajar menos, ¿no? Puede ser también pues vivir en barrios más verdes y menos contaminados, ¿no? Intentar abrir a estas cuestiones menos materiales, ¿no? Y también, ¿no?, hacemos una crítica en general al movimiento de los derechos humanos y a gran parte de la doctrina, porque no se reflexiona muchas veces sobre la cuestión del subsidio, digamos, energético que hemos tenido desde la Segunda Guerra Mundial en particular, por los combustibles fósiles y el impacto que esto ha tenido en el nivel de vida, ¿no? Y es algo que es necesario visibilizar, ¿no?, para poder realmente plantear unos estándares que tengan
que tengan sentido, ¿no? Y esto se refleja pues, en el modelo alimentario, la manera que tenemos de alimentarnos, ¿no? La manera que tenemos, por ejemplo, de satisfacer el derecho a la vivienda, ¿no? Que es al final la manera que tenemos, ¿no? de construir nuestras viviendas, ¿no? Con acero, ¿no? Con cemento, pues tiene unos impactos no muy altos y debemos de reflexionar también sobre cómo podemos descarbonizar, ¿no? Dentro de lo posible esta provisión de servicios, ¿no? y de derechos. Sobre esta cuestión, ¿no? yo utilizo muchas veces con mis alumnos, ¿no? el concepto de esclavos energéticos, ¿no? Esta idea de que también nuestro nivel de vida, ¿no? se basa en que tenemos, pues, usamos, ¿no? mucha energía, ¿no? Sobre esta cuestión, el punto anterior, ¿no? ponía aquí esta foto de Cleopatra, porque yo muchas veces provocando cuando hablo de energía con mis estudiantes les pregunto, ¿no? ¿creéis que vivís mejor que Cleopatra, ¿no? en términos de personas o que hacen trabajos para vosotros, ¿no? en términos de confort térmico, ¿no? Y muchas veces ¿no? se dice, obviamente no, Cleopatra era una reina, vivía mucho mejor que nosotros, ¿no? Pues este concepto de esclavos energéticos, ¿no? que en realidad hace una equiparación, ¿no? entre lo que podemos hacer con la fuerza, con los músculos del ser humano a lo que nos dan los combustibles fósiles, ¿no? Pues hay estudios que dicen que pues, un norteamericana media pues, puede tener unos 147 esclavos energéticos trabajando para esa persona al año, 24 horas al día, ¿no? Y es algo que hay que visibilizar también cuando afrontamos estos debates, ¿no? Y sobre esto hay una cita de Jean-Marc Jancovici, ¿no? francés, él lo dice desde Francia, pero podíamos adaptar al contexto español, y en el momento actual lo cierto es que si nos situamos, ¿no? en el ámbito de la física, pues no solo el modo de vida de la duquesa de Alba, por ejemplo, ¿no? o de las personas más, de Mancio Ortega, son insostenibles, sino que muchas veces también nuestro modo de vida, ¿no? es insostenible, ¿no? Y es algo que tenemos que plantear también cuando hablamos de derechos humanos y de estándares, ¿no? de vida. Pero al mismo tiempo, obviamente, este consumo de energía no es igual, ¿no? en virtud de donde vivamos en el mundo, y también, ¿no? hay pues, académicos como por ejemplo Václav Smil, ¿no? que estudia mucho toda la relación entre estándares de vida y energía, que dice que si queremos, ¿no? que las personas en el planeta tengan al menos un nivel digno mínimo, de nivel de vida mínimo, pues deberían de duplicar o incluso triplicar su consumo de energía, ¿no? Y esto obviamente en un contexto actual en el que hay pues, obviamente un vínculo muy fuerte, ¿no? entre el crecimiento económico y el consumo de combustibles fósiles, y también entre el crecimiento económico y emisiones, pues lógicamente esto plantea una pregunta, ¿no? ¿Cómo podemos asegurar esta vida digna pero sin, ¿no? contribuir más a superar los límites ambientales, ¿no? Para esta cuestión es muy interesante la investigación que se titula A Good Life for All Within Planetary Boundaries, que precisamente lo que hacen un grupo de investigadores, principalmente de la Universidad de Leeds, es coger, ¿no? el modelo de la economía del donut y aplicarlo a nivel empírico a los países, ¿no? Cogen, creo, 150 países y ven, bueno, hasta qué punto estos países son capaces de satisfacer una serie de umbrales mínimos, ¿no? en el caso de, pues, de acceso a la energía, acceso a la vivienda, ¿no? acceso al agua, a la alimentación, sin superar, esto sería lo ideal, ¿no? ser capaces de garantizar estos objetivos sociales sin superar las fronteras planetarias, ¿no? Y lo que vemos en este gráfico es que para hacer esto los países tendrían que situarse en la parte roja donde dice where we need to be, y vemos que absolutamente ningún país está ahí, ¿no? Los países que consiguen garantizar un nivel de vida superior a su población, pues transgreden 6, 7 fronteras planetarias, ¿no? Es lo que vemos en la esquina superior derecha, ¿no? Estados Unidos, Japón, Alemania, Reino Unido, ¿no? Y los países que consiguen no superar fronteras planetarias pues tienen una capacidad de cumplir ¿no? estos objetivos mucho menor, ¿no? Para ponerlo de manera más sencilla y más gráfica, pues podemos comparar Reino Unido y Sri Lanka, por ejemplo, ¿no? Reino Unido consigue satisfacer la mayoría de umbrales, pero supera en buena medida al menos 5 de las fronteras planetarias establecidas para este estudio,
Sri Lanka, por el contrario, no supera, no es un país que contribuye a nuestra superación, pero vemos que no es capaz de cumplir estos estándares. Entonces la pregunta es cómo podemos conseguir, ¿no?, acercarnos a esta esquina superior izquierda, ¿no?, de la gráfica que veíamos antes, ¿no? Y bueno, aquí una cita no se ve muy bien, pero básicamente la cita es de este estudio y dice, claro, la única manera de hacer esto es que los países del norte global reduzcan sus impactos para liberar espacio ecológico para que los países del sur puedan, simplificando mucho obviamente, puedan contribuir a cumplir estos estándares, ¿no? En el caso de España, nosotros intentamos plantear políticas en el libro, ¿no?, para el caso del Estado español. Bueno, vemos el nivel también de translimitación de fronteras, ¿no? En concreto, el modelo agrícola español es especialmente problemático, ¿no? Y vemos, por ejemplo, toda la alteración que se produce de la frontera relacionada con el ciclo del nitrógeno. Obviamente también la huella material, las emisiones y otros aspectos. Entonces, teniendo esto en cuenta, ¿qué tipo de políticas, ¿no?, podríamos plantear para el Estado español que contribuyan a satisfacer mejor los umbrales sociales? Aquí vemos, por ejemplo, que se identifican en este estudio problemas en relación, por ejemplo, a la igualdad o al acceso al empleo, pero en otros análisis, por ejemplo, más de la economía del donut centrada en las ciudades, emerge claramente el problema de la vivienda también, ¿no? Entonces, ¿cómo, ¿no?, podemos lograr, una pregunta un poco que flota un poco en el libro, cómo podemos lograr, ¿no?, satisfacer estos umbrales o mejorar esta capacidad dentro de estas fronteras, ¿no?, sin superar ulteriormente estos límites? Por tanto, las preguntas que lanzamos es hasta qué punto es posible descarbonizar el derecho a un nivel de vida adecuado, cuánta energía necesitamos para satisfacer este derecho y, por tanto, para garantizar nuestra suficiencia en relación al acceso al agua, a la alimentación y a la vivienda. Nos centramos en estos tres ámbitos y utilizamos la energía, obviamente, como un elemento transversal. Y qué tipo de políticas deberían ponerse en marcha para satisfacer estos umbrales de dignidad, ¿no?, que llamamos en el ámbito español, sin superar estos límites planetarios y desde una perspectiva de justicia global, ¿no? Es un poco lo que lanzamos en este libro. Y ahora voy a ir un poco al resultado, ¿no?, de este planteamiento. En el libro en concreto hay 8 capítulos, 2 de ellos para cada uno de los ámbitos que examinamos, ¿no? Por tanto, energía, vivienda, agua y alimentación. Aquí me voy a centrar, por no ocupar demasiado tiempo, en energía y vivienda, porque también son los ámbitos en los que hay un déficit más grande, ¿no?, de pobreza energética y problemas de acceso a la vivienda. Pero bueno, en el libro hay otras 2 partes más sobre alimentación y agua que son también muy, muy interesantes, ¿vale? Por lo tanto, en este libro, que por cierto surge de unos diálogos que llevamos a cabo en Barcelona en mayo del año pasado, ¿vale? Y hicimos 4 diálogos, uno para cada ámbito sectorial, y en cada diálogo invitábamos a un jurista o una jurista que examinaba los estándares en virtud del derecho internacional de los derechos humanos y una persona experta en el ámbito sectorial que planteaba políticas para el Estado español en línea con estos estándares, ¿no? Y también la idea de hacer estos diálogos era intentar trabajar estas cuestiones de manera interdisciplinar, ¿no? Porque también el mundo jurídico muchas veces también bueno, no se conecta, yo creo, suficientemente con otros ámbitos, y en estas cuestiones tan complejas es importante, pues, tener personas también de otros sectores, ¿no?, y establecer estos diálogos, ¿vale? Y, por tanto, de cada uno de estos diálogos salieron 2 ponencias, una sobre estándares y otra más específica sobre políticas concretas, y ahora, como decía, me centraré en poner algunos ejemplos de vivienda y de la cuestión del acceso a la vivienda y a la energía. Vale, y ya un poco para definir un poco la metodología de dónde salen estos umbrales, ¿no? Pues salen principalmente del Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, pero habéis visto que la definición de derecho a nivel de vida adecuada es muy parca y muy sencilla, y para esto los órganos de seguimiento de los tratados de Naciones Unidas, por ejemplo el Comité de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, ha elaborado algunas observaciones
generales en las que define en mayor medida estos estándares. Entonces nos hemos fijado en esta documentación y también a nivel europeo, pues en todo el trabajo que se ha hecho en el Consejo de Europa en el marco de la Carta Social Europea, que es la que contiene los derechos sociales y económicos en este contexto, y en algún caso también derecho de la Unión Europea, ¿no? Y hemos intentado también aterrizar estos estándares en el ámbito nacional. Vale, hablando de la energía, una primera pregunta, porque está muy establecido en el derecho internacional de los derechos humanos que existe un derecho a la vivienda, que existe un derecho a la alimentación. El derecho al agua es más reciente, pero también se ha reconocido, pero hay mucho debate sobre si existe o no el derecho a la energía, ¿no? Y incluso el derecho a la electricidad, ¿no? Y si existe este derecho, ¿cuál sería este umbral mínimo, ¿no? ¿Cómo podemos definir este umbral? Según el análisis, y aquí mencionaré algunas de las ideas principales del primer capítulo, que es un capítulo escrito por Didac Amat y examina los estándares en relación al acceso a la energía, y él defiende que no existe un derecho a la energía ni un derecho a la electricidad, pero sí que se considera como un derecho derivado, ¿no? Es decir, una condición necesaria para el ejercicio del derecho a un nivel de vida adecuado y también para ejercitar otros derechos como el derecho a la educación, a la información y a la salud, ¿vale? Y he hecho aquí un pequeño resumen de los estándares, ¿no? que establece Didac también en su capítulo. Entonces, según el Comité de las Naciones Unidas de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, el estándar mínimo sería que las personas deberían de tener acceso a energía suficiente para cocinar, iluminar y calentar una vivienda. Está muy vinculado al acceso a la vivienda, ¿vale? Al derecho a la vivienda, y de hecho está definido esto en el marco de una observación general sobre el derecho a la vivienda. En el ámbito europeo, el Consejo de Europa no especifica un umbral de consumo concreto, pero sí que se reconoce a través de algunos dictámenes un derecho de acceso a la electricidad, ¿vale? En el continente europeo, ¿vale? Y luego pondré algún ejemplo de esto. Y para establecer este estándar en el Estado español, Didac lo que hace de manera yo creo bastante creativa se fija en los descuentos que se hacen en el marco del bono social eléctrico, ¿vale? Que la bonificación que se hace a familias de pocos recursos que no pueden pagar la universidad, y se establece, según el Real Decreto 18/2022, que el límite máximo al consumo sería 1.587 kilovatios por persona, y luego, dependiendo de si la unidad familiar hay más personas, se ajusta un poco este estándar, ¿no? Entonces, él dice que se podría derivar que este podría ser el estándar jurídico de acceso mínimo en el Estado español. Y en relación a lo que comentaba del Consejo de Europa, en el que considera que el acceso a la electricidad debería de ser un estándar mínimo en el continente europeo, pues se menciona también la queja número 206/2022, en la que el Comité Europeo de Derechos Sociales del Consejo de Europa concluye que España está vulnerando la Carta Social Europea, muchos de sus derechos, el derecho a la educación, el derecho a la salud, ¿no? Muchos derechos incluidos el derecho a la alimentación, porque 4.500 habitantes de la Cañada Real, aquí en la Comunidad de Madrid, llevan 4 años sin luz, ¿no? Entonces, esto sería un ejemplo de cómo se puede interpretar que el Consejo de Europa considera que este tipo de situaciones son una violación del derecho, bueno, de varios derechos cometidos, incluidos en la Carta Social Europea. Vale, y en relación al capítulo sobre propuestas que escribió precisamente Luis, que está aquí, junto con Charo Morán, pues plantean toda una serie de medidas. He elegido unas pocas, pero hay muchas más en el libro, que por cierto es un libro de acceso abierto, así que podéis acceder, ¿no? Está en internet, formato digital. Hay muchas más propuestas, pero ellos destacan pues, tanto medidas orientadas al rescate, digamos, de la población más vulnerable, ¿no? En situación de pobreza energética, como medidas orientadas a una transformación estructural, podríamos decir, de los sistemas de provisión de energía en el país, cambiar este modelo hacia energías renovables realmente renovables, ¿no? Y los sistemas de captación que tenemos ahora de energía renovable, desmercantilizar, no me sale la energía, ¿no? Mejorar, ¿no? El control comunitario de la captación y transformación de la energía, reformar también el modelo de formación del precio de la energía en España, etcétera, ¿no? Y también un elemento que es un poco el elefante de la habitación, y yo creo que hablaremos al final, ¿no? en las conclusiones,
es la cuestión del racionamiento de la energía, ¿no? También estamos hablando de umbrales mínimos, pero también tenemos que establecer umbrales máximos, ¿no? Y recordemos un poco lo que decíamos antes de vivir, ¿no?, dentro de las fronteras planetarias, ¿no? Y dejar que los pueblos del sur también puedan satisfacer sus niveles mínimos de acceso a la energía, implica que nosotros reduzcamos drásticamente nuestros consumos, ¿no? Y esto implica, ¿no?, es muy difícil hacerlo voluntariamente, ¿vale? En relación al derecho a la vivienda, también explicaré brevemente los estándares que se establecen y las políticas que se plantean en el marco del libro. Aquí el capítulo de estándares lo escribió Irene Escorihuela y marca parte, digamos, del contexto actual, ¿no?, de una gran crisis, en concreto en los países del norte global, de asequibilidad del acceso a la vivienda, por tanto, una violación del derecho a la vivienda. También, ¿no?, los impactos de la crisis climática, ¿no?, que está también dificultando este acceso en el sur global, pero también en el norte global. Pensemos en Valencia, por ejemplo, ¿no?, lo que ha pasado recientemente, ¿no?, con la Dana. Y obviamente, y aquí es un ámbito muy importante, ¿no?, de examinar en el marco de este libro, es toda la cuestión de los impactos ambientales que tiene el sector de la vivienda, ¿no? Y es un sector en el que es fundamental reducir drásticamente pues tanto las emisiones vinculadas como el uso de materiales, ¿no? Leí hace poco un estudio que se hizo en Reino Unido, ¿no?, que decía que si se cumpliese el plan laborista de construcción de vivienda pública, eso se comería todo el presupuesto de carbono del Reino Unido para los próximos 15 años, ¿no? Pues, ¿no?, tenemos que pensar también en todas estas cuestiones, ¿no? ¿Cuáles son los estándares que se establecen? Pues según, de nuevo, la observación general del Comité de DESC de las Naciones Unidas, se incluyen 7 aspectos en concreto para que una vivienda sea adecuada. Tiene que tener seguridad jurídica en la tenencia de la vivienda, tiene que tener disponibilidad de servicios vinculados a la vivienda, los gastos tienen que ser asequibles, tiene que haber condiciones de habitabilidad, asequibilidad y ubicación y adecuación cultural. Estos serían los elementos que se destacan en esta observación. Y en concreto en el ámbito europeo, la Carta Social Europea también dice que los países que firman la Carta, entre ellos España, se comprometen a favorecer el acceso a la vivienda, prevenir y paliar la situación de carencia de hogar y, de nuevo, hacer asequible el precio de las viviendas. Y a nivel estatal, todos sabemos que el derecho a la vivienda está incluido en la Constitución, pero bueno, sabemos que no es justiciable, ¿no?, en el ámbito español y, por tanto, a pesar de que existe pues este reconocimiento del derecho a una vivienda digna, pues no se está trasladando como debería, ¿no?, a la sociedad, ¿no? Según de hecho es interesante porque estos comités de Naciones Unidas que mencionaba, además, ¿no?, de elaborar estas observaciones generales que interpretan estos derechos, pues también de vez en cuando examinan la condición de los estados, ¿no? Normalmente cada 5 o 6 años hacen un examen de hasta qué punto los estados están cumpliendo los pactos que han firmado. Y en el caso del derecho a la vivienda se hizo un examen en el año 2018 donde se reconoce el total incumplimiento del derecho a la vivienda en España. Vamos a decir, pongo un par de párrafos, ¿no? El comité le preocupa el número insuficiente de vivienda social, la creciente falta de asequibilidad de la vivienda, la falta de protección adecuada de la seguridad de la tenencia, por ejemplo, y recomienda al Estado español pues, que haga frente al déficit de vivienda social, que reglamente el mercado privado de la vivienda, bueno, esto ya en 2008, y que revise también la legislación sobre arrendamientos, ¿no? Estas son las recomendaciones de este Comité de Naciones Unidas. Y vemos que el Estado español no está respondiendo, podríamos hablar mucho tiempo de la situación de vivienda, pero bueno, creo que en el marco del libro, en el capítulo sobre políticas, el capítulo 8, escrito por Paula Martí Comás, se recogen muchas propuestas, ¿no?, de que podríamos poner en marcha, ¿no?, para mejorar esta crisis de asequibilidad de la vivienda, reduciendo los impactos ambientales. Destaco solo 3 de ellas. Una fundamental sería limitar la rentabilidad de la vivienda, ¿no?, a través de diferentes mecanismos, regulando el precio de los alquileres, regulando los usos como la vivienda turística, etcétera. Impulsar una política de ampliación del parque de vivienda, pero destaca Paula Martí que esto debería de hacerse evitando la nueva construcción, ¿no?, o solo haciendo nueva construcción cuando sea pues estrictamente necesario, y deberíamos de digamos que apostar por otras medidas como aprovechar el parque de vivienda existente, la densificación y otro tipo de estrategias, ¿no? Y otra
propuesta que hace es también pues toda la promoción de las cooperativas de cesión de uso, es decir, todo formas comunitarias, ¿no?, de autoproveerse de vivienda, y destaca toda una serie de ventajas que tienen este tipo de proyectos, ¿no? Pero bueno, en el libro aparecen muchos más ejemplos de políticas y propuestas. ¿Vale? Ya para terminar, un poco intentar sacar algunas conclusiones, ¿no?, de este análisis de estos estándares, esta propuesta de políticas. Básicamente, insistimos o defendemos en las conclusiones esta utilidad de este concepto de umbrales mínimos, en concreto desde el punto de vista del norte global. Creemos que esta idea, ¿no?, de un nivel mínimo esencial permite operacionalizar el concepto de suficiencia, y además subraya las obligaciones que tienen los Estados de tomar medidas para cumplir estos estándares. Pero también destacamos que, como decía antes, el elefante en la habitación es la idea de umbrales máximos, ¿no? Es decir, necesitamos garantizar estos umbrales mínimos, ¿no?, para asegurar la dignidad de las personas, pero si no queremos, ¿no?, ahondar en la crisis ecosocial en la que estamos, tenemos que hacerlo pues reduciendo los impactos ambientales, los consumos de energía, y esto es muy difícil hacerlo, como estamos viendo, de manera voluntaria. Y por tanto, digamos, las reflexiones finales que lanzo, ¿no?, también para los movimientos sociales, o los retos que tenemos por delante, algunos de ellos sería para el movimiento internacional de los derechos humanos, poner el centro en la redistribución de la riqueza, ¿no? Y de hecho, en el libro hay una crítica profunda a cómo las organizaciones internacionales de derechos humanos se han centrado mucho más en los derechos civiles y políticos y han dejado de lado la cuestión de la redistribución, y en un contexto de crisis ecosocial es absolutamente fundamental, porque es la única manera que tenemos, ¿no?, de conseguir, ¿no?, cubrir unos niveles mínimos, ¿no?, de satisfacción de necesidades básicas sin, ¿no?, contribuir a la translimitación del planeta. Debemos dilucidar hasta dónde deberían de llegar nuestras aspiraciones de realización material, ¿no?, en virtud también del derecho a un nivel de vida adecuado. Y finalmente tenemos que afrontar, yo creo, la cuestión del lugar que desempeña la coerción, ¿no?, para reducir estos impactos. Pongo una foto, creo que esta foto explica cómo es muy difícil lograr que la gente voluntariamente reduzca sus consumos de energía, por ejemplo, ¿no? Entonces, la coerción aquí, ¿no?, regulaciones, el racionamiento de energía, como lo planteaba Luis y Charo, ¿no?, es algo que hay que empezar a hablar de esto. Es muy difícil hablar de esto, pero hay que afrontarlo, y yo creo que hay que afrontarlo desde los derechos humanos, ¿no?, desde intentar digamos, intentar en estos procesos que se garanticen algunos umbrales mínimos también, ¿no?, de participación de la sociedad, ¿no?, y de monitoreo, etc. Y termino con una cita en relación a esta cuestión del filósofo francés Pierre Charbonnier, que dice: el imperativo teórico y político del presente es reinventar la libertad a través del establecimiento de una relación socializadora y duradera con el mundo material, ¿no? Yo creo que esto apela mucho a los derechos humanos, ¿no? Los derechos humanos es un movimiento, ¿no?, que ha centrado en ampliar la libertad de las personas, ¿no?, la capacidad que tenemos de decidir sobre nuestra propia vida, pero es fundamental en este contexto también hacerlo, vivir libre y dignamente dentro de los límites que nos impone la biosfera. Así que con esta última cita lo dejamos aquí, y muchas gracias por la atención. Pues muchísimas gracias, Ana. Yo creo que has puesto sobre la mesa un tema absolutamente central, y es, bueno, cómo trabajamos con ese elemento básico para la humanidad, que son el respeto de nuestros derechos fundamentales, de esos derechos humanos, pero en un mundo que es limitado y en un mundo que está en una crisis profunda a nivel ecológico, y este tamiz que le da esa crisis y esos límites a la salvaguarda de los derechos humanos nos hace pensar de una forma distinta de la que pensábamos en el siglo XX, y es justo eso lo que necesitamos, ¿no? ¿Qué otro tipo de políticas, qué otro tipo de umbrales, qué otro tipo de prácticas vamos a tener que hacer? Muchas gracias por venir. Estupendo, gracias.